cerebro, todos son importantes, todos, absolutamente todos. Sin embargo, este tema que vamos a ver hoy es un tema extensísimo, bastante largo. Yo lo voy a hacer lento, a veces se van a confundir, no se preocupe. Es solamente volverlo a leer y nada más. Yo lo voy a hacer lento, lo voy a repetir 1, 2 o 3 veces. Lo importante es que ustedes lo entiendan y lo puedan llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de hemostasia, cuando usted es médico, muchas veces se va a enfrentar al trauma, y en el trauma se va a enfrentar al sangrado. Y usted debe entender cómo funciona normalmente, qué debe hacer usted. Ahora bien, eso cuando el paciente está sangrando. Hay otra eventualidad que es mucho más, no más grave, pero igual de grave, pues, que es que haga todo lo contrario, que el paciente comience a hacer trombos, o sea, que comience a coagular de más. Entonces, las dos situaciones son situaciones puramente complejas y usted debe entender qué hace el cuerpo normalmente, qué hace el cuerpo fisiológicamente primero, para que cuando sangre, pare el sangrado. A veces no lo puede hacer y necesita que nosotros intervengamos, ¿verdad? Y al contrario, a veces el cuerpo comienza a producir de más coágulos y también necesita que nosotros intervengamos, es que alcanzamos a hacer. ¿Listos? Por eso vamos a hablar de hemostasia y coagulación. Y en la última parte, seguramente ya por ahí a las 8:30, una media horita, vamos a hablar de grupos sanguíneos. En grupos sanguíneos, desafortunadamente, estamos hablando muy chiquito, necesito que todos actuemos, ¿vale? Porque es más que ustedes lo aprendan a hacer. Yo lo hago y yo ya me lo sé, entonces no hay problema. Pero ustedes sí necesito que ustedes, cada uno lo hagan exactamente como hicimos con líquidos y electrolitos. Porque la única manera de uno aprender de grupos sanguíneos, de quién le debe donar a quién y quién no le debe donar a quién, es haciendo los ejercicios, ¿vale? Lo voy a hacer en el tablero, lo vamos a hacer entre todos, pero casi siempre que hago esa clase como algo, solo más o menos así. Entonces yo me doy el lujo de poder decir y ver si están entendiendo o no están entendiendo. Aquí me corro el riesgo de que de pronto alguien no entienda y no me pregunte. ¿Listos? Pues ya es más que ustedes me pregunten. Vamos, hablemos de hemostasia. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a romper un paradigma que traemos siempre, y uno siempre piensa que cuando un paciente sangra, entonces usted le dice, ¿cómo soluciona el sangrado? Y usted dice, con la coagulación. No, la coagulación es un pedacito nomás, de un proceso mucho más amplio que se llama hemostasia. Entonces, de ahora en adelante, ustedes van a pensar más en hemostasia que en coagulación. La coagulación es un pedacito de la hemostasia, porque la hemostasia es el mecanismo de defensa, es todo el mecanismo de defensa que protege al organismo de pérdidas sanguíneas tras una lesión vascular. Entonces, cuando un paciente sufre un trauma, cuando se corta, cuando lo chuzan, cuando por un trauma contundente sufre una herida y comienza a sangrar, inmediatamente se dispara este sistema y este mecanismo de defensa que tenemos nosotros, que se llama hemostasia. Y entonces la pregunta sería, ¿y entonces la coagulación dónde va? Entonces veámosla en esta diapositiva. Y entonces, empezando sabiendo que la hemostasia es un proceso mucho más complejo, entonces la coagulación, mire que está por acá de tercero, ¿vale? Entonces quiere decir que hay otros pasos que se cumplen para completar toda la hemostasia, para poder parar el sangrado de un paciente. Ahora bien, estos pasos que yo le voy a describir ahorita no son secuenciales, a veces se presentan todos al mismo tiempo, ¿sí? Se van presentando porque es un proceso bioquímico y sobre todo fisiológico. Entonces, es mucho más fácil si pensamos en un paciente que se acaba de cortar, ¿cierto? El paciente se acaba de cortar, vamos a hacer una cortada chiquita. Empecemos, a veces se han cortado con papel, es terrible, duele muchísimo, es muy doloroso, ¿se han dado cuenta? Pero el sangrado es muy escaso. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el cuerpo? Entonces el cuerpo, lo primero siempre, así sea en esa herida tan chiquita, o la puñalada, lo que sea, siempre lo primero que va a intentar es defenderse mediante este primer paso que se llama espasmo vascular. ¿Qué es el espasmo vascular? Eso no está ahí, eso se lo voy a decir. Es un proceso mediante el cual el músculo liso del vaso intenta defenderse inmediatamente apenas se ve agredido. ¿Cómo lo hace? Mediante secreción de sustancias vasoconstrictoras. ¿Cuáles? Principalmente una, se llama tromboxano A2. Tromboxano A2. El tromboxano A2 es producido principalmente, en este caso, por las plaquetas. Entonces, inmediatamente uno se corta, el hecho de la lesión vascular hace que las plaquetas liberen tromboxano A2
y el vaso intenta solucionarlo. Ahora bien, si estamos pensando en una herida por cortadura por papel, seguramente será suficiente, ¿verdad? Pero si a mí me pegan una puñalada con el vasoespasmo, no voy a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, inmediatamente se disparan todo el resto de procesos. Otro proceso que se dispara es el tapón de plaquetas. Antes se conocía como tapón blanco. Con los años, en los últimos 50 años, se ha descubierto y se ha perfeccionado cómo es que funciona. Y entonces aquí tenemos 3 pasos. Ojo acá, eso tampoco está allá. ¿Listo? 3 pasos, que son muy importantes por unos medicamentos que ustedes van a aprender en farmacología. Entonces lo primero que sucede es que si yo me corto, ahora hagamos una herida más grande, me corto, ¿cierto? Entonces el vasoespasmo, y acuérdense que el vasoespasmo siempre actúa, ¿cierto? Sea grande o chiquito va a actuar. Entonces el vasoespasmo, pero inmediatamente no cierra la herida, inmediatamente, o sea, vuelvo a insistir, son procesos que van siendo simultáneos. ¿Qué hacen las plaquetas? ¿Se acuerdan que las plaquetas liberaron tromboxano A2? Entonces unas primeras plaquetas intentan tapar el hueco, se van al subendotelio, ¿cierto? Intentando tapar ese hueco que acaba de aparecer. Eso se llama adhesión plaquetal. La adhesión plaquetaria son las primeras plaquetas que llegan a intentar solucionar el problema, ¿cierto? Lo hacen mediante mecanismos o sustancias que ellas producen como la trombomodulina, y ellas tienen actina y tienen miosina, y esa trombomodulina es una sustancia pegajosa ahí que hace que se pegue al subendotelio. Sin embargo, son pocas las plaquetas que llegan. Ese llegar ahí hace que inmediatamente se activen más plaquetas. Entonces el segundo paso se llama activación de las plaquetas, ¿cierto? Pero para la activación de la plaqueta necesito la coagulación. Ahorita ya explicaré dónde se une todo el proceso. Quiere decir entonces que si ya estoy en el tapón de plaquetas, también estoy en la coagulación, ¿vale? Van los dos, acuérdense que los procesos son simultáneos. Ahora bien, ¿y qué consigo después? Entonces, cuando ya se han activado, esas plaquetas llaman a más plaquetas. Y cuando llegan muchas plaquetas, como están viendo acá, ¿cierto? Para tapar el hueco, entonces ya no se llama adhesión, se llama agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria. Y ahí ya se forma lo que antes se conocía como el trombo blanco o el trombo blando, el trombo de plaquetas. O sea, un coágulo de plaquetas, sino que es muy débil todavía. ¿Por qué es tan importante conocer sobre todo el proceso de agregación plaquetaria? Porque resulta que a partir de ahí, acuérdense que aquí estamos, aquí y aquí, vamos aquí, es simultáneo. ¿Cuál es el problema? Que ahí es donde se forman los coágulos. Entonces ustedes van a oír hablar en farmacología de medicamentos que son antiagregantes plaquetarios. Han oído hablar que aquí muchas personas toman aspirina para el corazón, ¿cierto? En realidad la aspirina en ese momento está funcionando como un antiagregante plaquetario. ¿Qué es lo que está haciendo? Que no deja que ese proceso que les acabo de escribir, la agregación plaquetaria, se produzca. Si no se produce agregación plaquetaria, la coagulación no funciona y los coágulos no se forman. Y si un coágulo se forma, viaja y tapa una arteria coronaria y forma un infarto. Entonces, así es que actúa. Es para que más o menos se guíe. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los 3 pasos del tapón plaquetario? Lo voy a volver a repetir. Primero, adhesión, después activación y por último, agregación. Sin embargo, vuelvo a insistir, sobre todo la activación va de la mano con la coagulación. Ya les mostraré en qué paso. ¿Listos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos? ¿Bien? Vamos acá. Uno ha oído hablar de la coagulación de una vaina que se llama cascada de la coagulación. Esos conceptos siguen siendo válidos. Y entonces, ¿por qué se llama cascada de la coagulación? Y ahora necesito la clase de ayer. Entonces recuerdan cuando hablamos del plasma, yo les dije, miren que aquí hay 3 proteínas que están en mayor proporción. ¿Se acuerdan? En porcentaje. Primero la albúmina, la otra la globulina, la otra el fibrinógeno, pero es un 1%, ¿cierto? Que decía all others, decía, ¿cierto? Todos los otros. Todos los otros eran el 1% nomás. ¿Y quiénes son todos los otros? Una cantidad de proteínas muy chiquitas, ¿cierto? Que van circulando por el plasma.
Dentro de esas tantas proteínas que hay, están las proteínas que forman la cascada de la coagulación. ¿Y eso qué es? ¿Qué son? Entonces se llaman factores de coagulación. ¿Qué son factores de coagulación? Son proteínas plasmáticas que van en forma inactiva. Ahorita todos ustedes y yo tengo en mi circulación esas proteínas, van ahí, están por ahí circulando, pero están inactivas, ¿vale? ¿Qué necesitan para activarse? Entonces lo que se descubrió hace muchísimos años es que necesitan que haya una herida, o sea, un trauma, algo que dañe la sangre, ¿verdad? Entonces, hace muchos años se describió que el problema podría ser dentro del vaso o que viniera por fuera del vaso. Y entonces describieron dos cascadas, dijeron, una se llama intrínseca, o sea, dentro del vaso, cuando el daño sea dentro del vaso, y la otra cuando el daño sea fuera del vaso, o sea, la vía extrínseca. Tenían razón, o sea que hay proteínas de esos factores de coagulación, hay factores de coagulación típicos de la vía intrínseca y factores de coagulación típicos de la vía extrínseca. ¿Está claro hasta ahí? Yo los voy a llevar, dice yo los voy a llevar. Entonces se describieron, mírenlos acá, quiero que los vean acá. Entonces se describió la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces se dijo, si el problema es dentro del vaso, y ustedes preguntan, bueno, ¿cómo se daña un vaso? ¿Cómo se produce un daño dentro del vaso? Por ejemplo, cuando la sangre, ¿se acuerda que el flujo sanguíneo es laminar? O sea que los glóbulos rojos van en capitas así, pero si de pronto comienzan a entorpecerse, hacen una vaina que se llaman turbulencias y comienzan a chocarse entre ellos y inmediatamente se dispara la vía intrínseca. Eso es lo que se cree. Ya les digo por qué eso es lo que se cree. ¿Y cómo se forma la cascada? ¿Y por qué se llama cascada? Porque hay un factor que se activa, ya veremos cómo, y ese activado activa a otro, y ese 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 a otro, hasta que formamos un cuadro. ¿Cómo? Yo lo voy a hacer. Por eso se llama cascada. Una vía intrínseca. ¿Qué pasó en el 2009? O sea, ya hace 16 años. Imagínense que yo empecé a dictar clases de fisiología en el 99. Bueno, de farmacología en realidad. O sea, el siglo pasado. ¿Cierto? Para que se den cuenta. Calculen más o menos cuánto llevo haciendo esto. Entonces, en el 99 todavía no se ha descubierto lo que les voy a decir que es esto. 10 años después de que yo estaba dictando clases, o sea que mis primeros estudiantes, que ahora son especialistas casi todos, yo les dicté la clase de manera distinta. Yo la tengo ahí montada, por eso ayer que estábamos revisando con Jairo, yo que había unas clases, yo le dije, no, esa no es, esa fue las que yo dicté primero. Las tengo ahí porque alguna vez alguien se va a quedar con todas, bueno, se va a quedar con todas mis clases y alguien se va a acordar de que esa clase la dicté yo en esa época. Y esa clase ya no se puede dictar porque los conceptos cambiaron en el 2009. En experimentos que se hicieron en laboratorio se descubrieron que la cosa no era tan así. Y ahorita le voy a decir qué fue lo que se descubrió en el 2009. Cuando yo empecé a dictar, cambié la clase en el 2010, yo decía, estos son conceptos nuevos, ahora ya han pasado 16 años y el tiempo sigue corriendo y yo sigo dictando clases. Creo que ya es hora que ya casi que me tenga que retirar, ¿verdad? Bien, vamos acá. Pues, observen acá, ¿listos? La pregunta es, ¿entonces esto ya no existe? No, total. Sigue existiendo, no porque unos tipos hayan descubierto una cosa ya en el laboratorio, esto se acabó, no. O sea, si alguien les pregunta, entonces la cascada de la coagulación ya no existe. No, la cascada de la coagulación todavía existe. Y quiero detenerme acá en una cosa. Voy a empezar al revés. Al revés. Ustedes están al revés de qué. ¿Se acuerdan que ahorita pasamos al tercer paso? El primero era el vasoespasmo, el segundo era el tapón de plaquetas y el tercero era la coagulación. ¿Cómo coagula el cuerpo? Vamos a empezar por el final. Voy a empezar por este pedacito. Entonces, lo que uno busca es que se forme un coágulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de qué está hecho un coágulo? Principalmente de una sustancia que se llama fibrina, que está acá. ¿Sí la ven? Fibrina. Hilos de fibrina. Por ejemplo, con la gente de la Universidad de San Martín hacemos un laboratorio y vemos los hilos de fibrina formarse. Porque le sacamos sangre a un estudiante y hacemos todo el proceso. Es muy bueno, ese laboratorio es genial. Aquí yo creo que lo hacen con otro, yo no sé con quién lo hacen ustedes, alguien me dijo que lo hacen en otro, háganlo. ¿Listos?
Entonces es muy bonito ese laboratorio. Entonces aquí están los signos de fibrina. Pero ¿de dónde sacamos fibrina para formar el coágulo? ¿Se acuerdan que les dije que las proteínas, los factores de coagulación están inactivos y van por la sangre? Pues el factor inactivo se llama fibrinógeno. Todo lo que termine en ógeno es un simógeno. Los simógenos quieren decir que son sustancias inactivas. ¿Cierto? Vamos a ver más simógenos durante el semestre. Entonces el fibrinógeno, cuando alguien lo activa, se convierte en ¿qué? En fibrina. ¿Y quién lo activa? Otra proteína, otro factor de coagulación que se llama trombina. Entonces, ¿qué es la trombina? La trombina es una tijera. No lo vayan a decir así, es figurativo. ¿Por qué? Porque es que el fibrinógeno es una proteína largota. ¿Sí? Largota. Y necesita una tijera. Y la tijera se llama trombina. Y la trombina coge cuácate. Lo corta en hilitos más chiquitos. Cuando lo corta, el fibrinógeno se convierte en fibrina. Entonces vamos otra vez. ¿Quién forma los coágulos? ¿Y la fibrina proviene de él? ¿Y quién corta la fibrina? Ajá, ¿y de dónde sacamos trombina? Entonces la trombina, ¿cierto? Hay un precursor. La trombina es una proteína que se activó. ¿Y cómo se llama inactiva? Protrombina. Entonces, la protrombina es un factor de coagulación que está inactivo. Cuando se activa ya no se llama protrombina, se llama trombina. Y cuando se vuelve activa es una tijera que corta ¿quién? Para que se convierta en la fibrina forma él. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me llevan ahí? Bien. Esto es lo que uno tiene que tener absolutamente. Y tiene que aprenderse. Es muy sencillo. Ve cómo yo lo voy llevando y es muy sencillo. Ahora bien, aquí fue donde cambió todo. Porque hasta el 2009 se creía que esta vía intrínseca se disparaba, la vía extrínseca se disparaba, y las dos se unían acá, y hacían que una de esas proteínas que se llamaba el factor 10 se activara, y el factor 10 activado era el que cogía y convertía la protrombina en trombina, y la trombina cortaba el fibrinógeno y lo convertía en fibrina. Entonces a esto le llamaron vía común, porque el factor 10 estaba por acá y el factor 10 estaba por acá. Pero cuando hicieron los experimentos se dieron cuenta, ¿no? Sí, ¿no? Pues que no puede serlo, porque esto es muy lento. O sea, es cierto que el factor 10 es capaz de convertir la protrombina en trombina, pero no funciona bien. Que debe haber algo más. Y entonces llegaron los experimentos del 2009 y llegamos a esto nuevo, comillas, yo siempre digo nuevo, pero de nuevo no tiene nada. Entonces, el esquema clásico que les acabo de mostrar de la cascada de la coagulación todavía sigue funcionando. Claro que sigue funcionando, claro que es válido, claro que existe. Y es útil para explicar, por ejemplo, pruebas de laboratorio. Cuando a usted le llega un paciente que está sangrando y usted dice, híjole, a mí no me cuadra esta vaina. Si es un chino chiquito y que le sangra la nariz, vale huevo. A todos los chinos chiquitos les sangra la nariz. Pero si la mamá dice que le está sangrando del último mes, ha sangrado 4 veces por semana, y no, aquí hay algo que ya no está funcionando. Eso no es tan normal. Pidámosle pruebas de coagulación. Cuando uno le dice pídale pruebas de coagulación, le pide estas dos pruebas. Una prueba que se llama prueba de protrombina. ¿Le suena la protrombina? ¿Cierto? Y le pide otra que se llama tiempo parcial de tromboplastina activado, TTPA. La pregunta es, ¿y qué me mide el tiempo de protrombina? La vía extrínseca. ¿Y qué me mide la TTPA? La vía intrínseca. En otras palabras, cuando yo le pido pruebas de coagulación y yo le pido esos dos tiempos, yo quiero ver cómo están funcionando las dos vías. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si tiene un problema de la protrombina, el problema es de la vía extrínseca. Si tiene un problema del TTPA, el problema es de la vía intrínseca. Y si salen los dos, pues el problema es de las dos vías. Hay algo que no está funcionando, ¿cierto? Eso solamente me dice que algo no está funcionando, yo no sé qué, pero algo no está funcionando. Entonces, todavía sigue siendo muy útil para pedir esto. Ahora bien, ¿qué otros conceptos cambiaron a partir de...? Por eso se ve que todavía la clase dice nuevos conceptos. Primero, yo les decía que al comienzo se creía que si el daño era por dentro, la intrínseca, si el daño era por fuera, la extrínseca. Ese concepto cambió, porque se descubrió que ambas vías no operan de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo me corto, inmediatamente actúan las dos vías. Arrancan las dos vías, la intrínseca y la extrínseca.
no independiente, una por allá y la otra por acá. Primer concepto que cambió a partir del 2001. 2. Que la disminución de factores de la vía intrínseca no conllevan el mismo riesgo hemorrágico. A ver, la vía intrínseca entonces tiene el factor 12, factor 11, factor 8, factor 9, ¿cierto? Como principales factores. Entonces se pusieron a medir, y pacientes que tenían déficit del factor 12, que nacían con déficit del factor 12, no era fácil detectar porque no producían hemorragia. Pacientes que nacían con déficit del factor 11 sangraban de manera leve. ¿Sí? Cuando le hacían una cirugía más grande, por ejemplo, lo abrían porque le iban a hacer una apendicectomía, eran pacientes que sangraban un poquito más, y entonces el cirujano decía, uy, pues este man está sangrando más de lo normal, pero igual paraba de sangrar. Pero cuando el déficit era de factor 8 y 9, esto viene estudiado hace muchísimos años, entonces la hemorragia sí era gravísima. A esto se llama hemofilia. El déficit del factor 8 es la hemofilia tipo A, y el déficit del factor 9 es la hemofilia tipo B, y ahí sí los sangrados son absolutamente graves. ¿De qué depende que sean más grandes o menos grandes? Del déficit del factor. Si usted nace con menos del 4% del factor, son pacientes que van a tener que utilizar factor por toda la vida, o si no se van a morir. Entonces, eso fue una cosa importantísima que descubrieron, que no todos los déficits son iguales, no producen el mismo sangrado. Descubrieron que la unión del FT, ustedes dicen, ¿de qué está hablando este man? Ya les explicaré qué es el FT con el factor 7, activan al factor 10, pero también activa el factor 9. ¿Qué me dice acá? El factor 10 es más de la vía extrínseca y el factor 9 más de la vía intrínseca. Volvemos a esto, que no trabajan independientemente, sino que se activa todo. Y por último, descubrieron que la vía intrínseca tiene en realidad mayor relevancia fisiopatológica, eso después lo entenderán. Ahora bien, la hemostasia no es posible sin el concurso de las plaquetas. Y paremos acá otra vez, volvámonos otra vez. ¿Cuáles son los pasos de la hemostasia? Primero, vasospasmo. Y para el vasospasmo necesitamos tromboxano A2. Y el tromboxano A2 proviene de las plaquetas. El segundo paso se llama tapón de plaquetas. Pues se llama tapón de plaquetas. ¿A quién necesitamos? A las plaquetas. Y en el tercer paso, que se llama coagulación, ¿se acuerdan? Yo le dije que la activación de las plaquetas, y ahorita vamos a ver las plaquetas como juegan. Entonces, siempre que estemos en cualquier paso de la hemostasia, necesitamos plaquetas. Siempre. Por eso, si usted ve a un paciente con una alteración sanguínea, pídale plaquetas siempre. Siempre hay que pedirle plaquetas, ¿vale? Porque son absolutamente importantes. Muy bien, ahora sí arranquemos. O sea, hasta ahora los llevo ahí, no hemos empezado la clase, pero imagínense. Todo lo que hemos dicho, no hemos empezado todavía a hablar de coagulación. Entonces, pero yo acabo de hablar de un factor que se llama factor tisular, ¿cierto? ¿Qué es el factor tisular? Es una proteína de membrana de diversas células, entre ellas los fibroblastos. Recuerden que los fibroblastos están en todos lados. Paremos acá, esto ahorita lo escribo. Entonces, póngale cuidado. Si yo me corto, cuando yo me corto, daño membranas celulares, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando yo me corto, cuando corto las células, entonces cuando daño las células, daño la membrana celular. Cuando daño la membrana celular, dejo suelto al factor tisular, ¿sí? Porque el factor tisular es una proteína de membrana y se queda suelto. Y cuando él se queda suelto, él lo primero que hace es que comienza a llamar factores de coagulación. ¿Se acuerdan que ellos van pasando por ahí? Y ellos van pasando muy desapercibidos, van caminando por ahí. Entonces, cuando usted se corta o cuando se daña por dentro, inmediatamente se libera factor tisular. Y el factor tisular lo primero que hace es que coge, pero él escoge a quien coge. Y siempre escoge al factor 7. Entonces lo primero que se forma es un complejo, factor tisular, factor 7, y forman un complejo. Ahora ya me comienzan a entender. Vamos acá entonces. Y entonces se comenzó a hablar a partir del 2009 que para que el modelo celular de coagulación se divide en 3 fases. Una fase que se llama de iniciación, una fase que se llama de amplificación y una fase que se llama de propagación. Yo lo voy a hacer fase por fase. Lo voy a hacer una vez, 2 veces y al final lo haré por tercera vez. Cada fase la voy a repetir 3 veces, ¿bien? 3 veces. Después les tocará a ustedes irse solitos. A ver, vamos acá.
Y la primera fase se llama iniciación. ¿Qué sucede en la fase de iniciación? Exclusión del factor tisular tras la lesión vascular. ¿En qué debe terminar la tercera fase? En fibrinógeno que se convierte en fibrina, gracias a la trombina. En eso tenemos que terminar. Vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Pues empecemos con la fase de iniciación por exposición del factor tisular tras la lesión vascular. Entonces, volvamos. El FT, ¿se acuerdan del FT? O sea, el factor tisular. Es el iniciador de la coagulación in vivo y componente de la membrana celular. Ya lo había dicho. No estoy diciendo nada nuevo. En monocitos circulantes y en células neutrales, por ejemplo, en todos lados hay factor tisular. Entonces, se corta, lesión vascular. Empieza la hemostasia. ¿Se acuerda con qué? Espasmo vascular, tapón de plaquetas, inmediatamente coagulación. Entonces entra en contacto con la sangre del subendotelio y favorece una unión importantísima. Que el FT se una con quién? Con el factor 7. E inmediatamente todo se activa. Todo el proceso se activa. Ahora bien, ¿qué hace ese complejo? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Sabe quién coge? Al factor 10 y al factor 9 y los activa. Y se vuelve factor 10 activado y factor 9 activado. Recordemos que el factor 9 viene de la activación de la vía intrínseca. ¿Sí me hago entender? De la vía intrínseca. Ahora bien, ¿qué hace el factor 10 cuando ya se activa? En la superficie celular se une al factor 5 y lo activa. Y entonces ya tenemos un complejo factor 10, factor 5 activado y produce pequeñas cantidades de trombina, foquiumeno. Y aquí viene un lío que es lo que más tienen que estudiar, es aprenderse cuáles son los factores. Se los tienen que aprender y con números. Resulta que la trombina es el factor 2, pero es factor 2 activado. Es 2 cuando es protrombina. Una cosa es ser 2 activado y otra cosa es ser 2. Y ahí vienen los enredos. ¿Cierto? El factor 8 es el factor antihemofílico. Hay uno que se llama factor Navidad, ¿cierto? El factor Christmas, ¿cierto? Y hay uno que se llama Stuart. Se los tienen que aprender. Entonces aquí es donde la cosa vuelve más compleja. Entonces, el factor 10 en la superficie, cuando ya fue activado, ¿se acuerdan que lo activaron acá? Se une con el factor 5 y produce pequeñas cantidades de trombina. Pequeñas cantidades de trombina. Pero miren lo que dice acá. Activación de plaquetas. ¿Se acuerdan el segundo paso? Que era activar plaquetas. Miren que estamos en coagulación y ahí donde yo le dije, miren que yo les iba a decir dónde. Aquí está la activación de plaquetas. Y el factor 8 durante la fase de amplificación. Veámoslo acá. Volvámoslo a repetir, ¿no? Entonces, ¿cómo es otra vez? Voy a volverlo a repetir. Aquí está la célula que se dañó. O sea, me corté. Esta célula dejó libre el factor tisular. El factor tisular buscó el factor y lo convirtió en un complejo. Miren, es el complejo FT factor 7. FT factor 7. ¿Y qué hicieron este complejo? Cogieron al factor 10 y lo volvieron a activar. Y el factor 10 con factor 5 activado produjeron pequeñas cantidades de protrombina, la convirtieron en trombina. ¿Estamos de acuerdo? Pero además, este complejo también activó pequeñas cantidades de factor 9 que lo convirtieron en 9 activados. Y ahí se acaba la fase inicial. Ahí hemos iniciado todo. Segunda fase. Segunda fase. Fase de amplificación. ¿Qué quiere decir fase de amplificación? Que todo el resto de factores que andan por ahí los vamos a llamar. Vamos a llamarlos a todos. Por eso se llama de amplificación. ¿Se acuerdan las pequeñas cantidades de trombina que formamos? Entonces, trombina generada en las células donde se expone el factor 7. Y entonces veámoslo acá. Entonces, después del daño vascular, favorece el contacto de plaquetas. ¿Se acuerdan de la adhesión plaquetaria? Y complejos plasmáticos con tejido extravascular. Las plaquetas se adhieren, ¿se acuerdan de la adhesión? A la matriz endotelial y son activadas donde se expone el factor tisular. Pequeñas cantidades de trombina, que fueron del paso anterior, amplifican la señal procoagulante. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿por qué el factor 10 con el factor 5 produjeron pequeñas cantidades de trombina? Para llamar a todos los factores, para llamarlos. Por eso dice acá, amplificar la señal procoagulante. ¿Qué tipo de factores activan? Por ejemplo, el 5, por ejemplo, el 8, por ejemplo, el 11. Se ensamblan, ¿y dónde se ensamblan? En la superficie de la plaqueta, porque la plaqueta ya está activa. Entonces, en otras palabras, ¿qué es activar la plaqueta?
que la plaqueta deje subir a los factores y que ya todos comiencen a pegarse para formar el coágulo, para formar un coágulo mucho más denso. Muy bien, y sigue la siguiente etapa, ¿vale? Entonces, pero hagámoslo otra vez. Entonces, esta es la etapa de amplificación. ¿Se acuerdan del factor FT con el factor? ¿Se acuerdan de las pequeñas cantidades de trombina? Miren la trombina es 2A. ¿Y qué hizo? Activó, miren la plaqueta, ¿se acuerdan? Se fueron a la plaqueta, y la plaqueta la activaron, miren la plaqueta activada. ¿Y a quiénes llamaron? A más factores, ¿a cuáles? Al 11, al 8, al 5. Y entonces ya tenemos 10, 9, 8, 11, 5, todos el 2 activados. Por eso esta etapa se le llama etapa de amplificación. ¿Listos? Y vamos a la tercera etapa. Se llama fase de propagación. Ojo con esto. Es la generación de trombina sobre la superficie de la plaqueta y una explosión de trombina. Porque ya vamos a acabar. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a empezar por el final? Y el final era que el fibrinógeno se convertía en fibrina gracias a la trombina. Y la trombina provenía de la protrombina. Y que antes del 2009 se creía que quien cortaba la protrombina y la convertía en trombina era el factor 10. Vamos a ver ahora cómo cambió el proceso y qué es lo nuevo que descubrí. Entonces, para que se produzca el proceso o la fase de propagación, ya tenemos activados a todo el mundo. ¿Se acuerdan que activamos a todo el mundo? Entonces, ¿la propagación en qué consiste? En formar dos complejos. Un complejo que se llama tenaza, que es la unión del factor 8, del factor 9, del calcio y fosfolípido, que el calcio también es un factor de coagulación. Después lo van a estudiar ustedes. ¿Para qué? Este complejo tenaza va a catalizar, acuérdense que termina en asa, quiere decir que debe ser una enzima, o sea, comporta como una enzima. Y miren que aquí dice que cataliza, o sea, acelera el proceso de conversión de grandes cantidades de factor 10. Ya teníamos factor 10, pero ahora necesitamos tener mucho factor 10. Y el concepto anterior era que el factor 10 convertía la protrombina en trombina, la trombina cortaba el fibrinógeno y se producían los hilos de fibrina. Ahora bien, lo que se descubrió es que el factor 10 solito puede hacerlo, sí, pero se descubrió que existía otro complejo que era mucho más eficiente, que se llama el complejo protrombinasa. Entonces, primero necesito el complejo tenaza. ¿Para qué? Para producir grandes cantidades de factor 10 activado. ¿Y en qué consiste el complejo protrombinasa? Estas cantidades de factor 10 activado, con factor 5, con más calcio y con más fosfolípidos, catalizan en la superficie de la plaqueta la conversión de grandes cantidades de protrombina en trombina. Y la trombina y fibrina. ¿Sí? Porque hay que empezar por el final. Ahora bien, ¿qué se descubrió? Que este complejo protrombinasa es 300 veces más activo que si fuera el factor 10 solito. Entonces se concluyó que sí, que el factor 10 es capaz, pero solito es muy lento. Entonces había algo más, y ese algo más es el complejo protrombinasa, que es la unión del factor 10 con el factor 5, con calcio y con fosfolípidos, ¿cierto? Para activar la protrombina. Ahora bien, para complicar más las cosas todavía, para que ustedes me cuenten cómo es de complejo lo que estamos hablando hoy. Cuando la trombina sale en grandes cantidades y convierte al fibrinógeno en fibrina y se comienzan a formar los hilos de fibrina y se comienza a formar el coágulo tapando el hueco, hay un problema. Es que el coágulo inicial, naciente, es muy débil. Y así como los polluelos, ¿cierto? Y algunas aves, hay aves de rapiña que vienen y se los comen. Pasa lo mismo con el coágulo, es muy débil cuando nace. Entonces, ¿sabe qué hace la trombina? Le manda protectores que lo cubran y que no lo dejen que se lo coman otras sustancias. Ya veremos cuáles sustancias se lo pueden comer. Y entonces aparecen dos factores más. El factor 13, ¿cierto? Que también se llama factor estabilizador de plaquetas, es producido por las plaquetas. Y otro muy importante que se llama el factor TAFI. TAFI significa factor inhibidor fibrinolítico. Híjole. Yo ya voy a acabar la coagulación, pero es que me faltan 3 procesos más. Ya que hasta ahora estamos en pista, ¿cierto? Estos dos factores, el factor 13 y el TAFI, son necesarios para la formación de la fibrina resistente a la lisis, o sea, para que no se coman el coágulo. Entonces, para proteger el coágulo cuando está recién nacido, necesito esas dos sustancias. Necesito el factor estabilizador de fibrina y necesito el factor TAFI, o el inhibidor fibrinolítico.
y ya tengo protegido el coágulo y ya dejo que él crezca y que me tape el hueco y que ya deje de sangrar yo, o el paciente por lo menos. ¿Listos? Otra vez, nuevamente. Entonces, ¿en qué consiste la fase de propagación? Que formamos dos complejos. Un complejo se llama tenaza y el complejo tenaza tiene tres componentes: el factor 8, el factor 9, el factor calcio y el factor fosfolípido. Los cuatro forman un complejo que se llama tenaza. Hay una particularidad, si no se han dado cuenta: el factor 8 y el factor 9 hacen parte de la vía intrínseca. Quiere decir que es fundamental la vía intrínseca, si se dan cuenta. La vía intrínseca venía de las calicreínas, más el factor 2, que con el factor 12 lo activaban, el factor 12 activa el factor 11, y el 11 al 8, y el 8 al 9, el 9 al 8. Ahora bien, como ya tengo activado esto, miren que por aquí está el 11, entonces, ¿qué sucede? Todo esto está sucediendo en la plaqueta, ¿sí? ¿Se acuerdan de las plaquetas que llegaron de primero? Ahora bien, después de que ese complejo tenaza, ¿para qué me sirve? Para formar grandes cantidades de factor 10. Y el factor 10 forma otro complejo que se llama complejo protrombinas. Factor 10, más factor 5, más calcio, más fosfolípidos. ¿Y qué hacen esos factores? Convierten la protrombina en grandes cantidades de ¿qué? Trombina. Para que la trombina corte al fibrinógeno y lo convierta en fibrina y se forme el coágulo. Pero al mismo tiempo esta misma fibrina llama a dos factores más, al factor 13 y al TAF. ¿Para qué? Para que protejan esos hilos de fibrina que se están formando. ¿Está claro? Y ahí se acaba todo. Ahora, hagámoslo completo. ¿Listos? Las tres fases. Otra vez, yo les dije que 3 veces cada uno y he dicho 3 veces. Con esto voy a completar las 3 veces de cada uno. ¿Listos? Todo otra vez. Ahora todo completo. Primero, las 3 fases se llaman iniciación, amplificación y propagación. En la amplificación, el factor clave está en que se dañó una célula, se rompió por el trauma, por dentro o por fuera, y apareció el factor tisular. El factor tisular se le pegó al factor 7 y lo volvió factor 7 activo, y hizo un complejo FT factor 7. ¿Qué hicieron ellos? Cuando se formó este complejo, activó el factor 9, factor 10, ¿cierto? Y aparecieron otros factores que se fueron activos. Este factor 10, junto con pequeñas cantidades de factor 5, cogieron la protrombina y la convirtieron en pequeñas cantidades de trombina. Y pasamos a la siguiente fase que se llama de amplificación. Con esas pequeñas cantidades de trombina y con la plaqueta que se activó, porque aquí se activa la plaqueta, las plaquetas que son más. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos más factores y los activamos a todos. Y nos vamos acá, a la fase de propagación. En la fase de propagación formo dos complejos, porque ya tengo todos los factores activos. Un complejo que se llama tenaza, que es formado por el factor 8, 9, calcio y fosfolio. Se llama tenaza. ¿Para qué sirve ese complejo tenaza? Para convertir grandes cantidades de factor 10 inactivo en 10 activo. El factor 10 activo hace otro complejo que se llama protrombinasa, que es la unión del factor 10, factor 5, calcio y fosfolio. ¿Para qué? Para que cojan la protrombina y la conviertan en trombina. Y la trombina coja el fibrinógeno y la convierta en fibrina. Pero además produce dos factores más, el factor 13 y el factor TAF. ¿Vieron? ¿Vieron? Porque había que empezar al revés, para que ustedes ahora me entendieran rápidamente que el fibrinógeno se convierte en... Pero para que el fibrinógeno se convierta en fibrina necesitamos una tijera que se llama... Y la trombina viene de la... Y la protrombina aparece gracias a un complejo que se llama... Protrombinasa. Así comienzan a quedar, porque ya voy al revés, lo estoy cogiendo al revés. Protrombinasa, ¿sí o no? Y la protrombinasa se forma a partir del factor 10, 5, calcio y fosfolio. Pero para que se forme el complejo 10, a muchos grandes cantidades de complejo 10, necesito el complejo tenaza, que es el factor... ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces los voy llevando al revés y ustedes ya se lo aprenden al derecho y al revés. ¿Sí? Chingo, ¿no? Si me lo hice yo, ¿no? ¿Lo quieren ver con otro libro y con otros gráficos? Se les tiene. Ahora ustedes solos. Miren ustedes solos. Este libro es genial, es divino ese libro de fisiología. Yo tengo 8 libros de fisiología y este me parece divino ese libro. Mírenlo todo el proceso. Mírenlo allá. Miren los detalles coquetos de este libro. ¿Sí ven aquí la lesión? Aquí se cortó el mano, por eso aquí dice lesiones. Y aquí están las células.
Inmediatamente se lesionó. Mire que aquí está, si este tema que se llama factor 7, que es el factor tisular, y aquí está, iba por aquí, este tema que se llama factor 7, y entonces formaron el complejo. ¿Sí ven el complejo acá? Ahora bien la vía intrínseca acá, y la vía extrínseca, o aquí común y allá la extrínseca. Entonces miren como el factor 7 es más de la vía extrínseca. Busquen el complejo tenaza. ¿Lo ven por algún lado? Pues sí, aquí dicen tenaza. ¿Y si ven lo que hicieron los manes? ¿Sí? ¿Quiénes son estos manes? Todos los pintaron. Genial, y por aquí el calcio, ¿sí ven? Entonces el complejo tenaza es ¿y qué hicieron ellos? ¿Y el factor 11 con quién? ¿Este complejo cómo se llama? ¿Que convierte el qué? ¿La qué? Y la trombina corta lo convierte en, pero también aparece el factor 3, que protege, y falta el factor. ¿Sí? Ahí está todo el resumen. Otra vez. Pero si lo quieren con letras, ahí les regalo cada uno de los factores con sus nombres respectivos. Hay que aprenderse. Ni modos. Si no sabían, el factor 1 se llama fibrinógeno, ¿lo conocían? Y si está activo ya no se llama fibrinógeno, se llama. Y el 2 se llama protrombina, y el 2 activado se llama trombina. Y el 3, el factor tisular, ¿sí? Y el 4 es el calcio, ¿sí? Y el 5 se llama procalicreína. Y el 5 activo, pues ya es el cofactor completo. Y el 7, ¿por qué no está el 6? ¿Y por qué no está el 6? ¿Sí ven acá? ¿Me devuelvo? ¿Sí ven aquí o pasamos al 0? ¿Sí que yo nunca hablé de un factor 6? ¿Sí nunca? Factor 7, factor estable. ¿Sí ven el factor 7 activado acá? Y el factor 8 se llama factor antihemofílico, ¿sí? Y el 9 se llama factor Navidad, ¿sí? El factor Christmas, ¿cierto? Y el factor 10 se llama factor Stewart. Y el 11 tiene que ver con el PTA o antecedente de la tromboplastina plasmática. ¿Se acuerdan que este es el que mide la vía intrínseca? Y el factor 11 activado, que es una proteasa, ¿cierto? Aquí es seguramente que yo lo corté, aquí lo volveré. El factor 12 se llama factor de Hagemann. Y el 3 se llama factor estabilizador de fibrina. Pero también existe el ciminógeno de alto peso molecular y la precalicreína. Ahí tienen para que se diviertan, ¿cierto? Muy bien, y uno diría, se acabó la clase de su madre, porque es que cuando uno forma coágulos, después hay que disparatarlos, porque ¿cuál es el problema? Cuando usted dispara la hemostasia, él comienza a formar coágulos. Si no hay alguien que le diga, cálmate, él sigue produciendo coágulos. ¿Cuál es el problema? Que comienza a mandar coágulos para todo el cuerpo, y entre ellos al cerebro, al corazón, a los pulmones, a los riñones, y puede matar al paciente. Entonces alguien tiene que decirle, ya no más, gracias. Entonces hay dos sistemas, uno que le dice no produzca tantos coágulos, y otro que se come el coágulo cuando ya nos... El primero se llama sistemas anticoagulantes naturales. Así como tenemos proteínas en el plasma, ¿cierto?, que coagulan, hay proteínas en el plasma que anticoagulan, que dicen ya no más. Y entonces controla la generación excesiva de trombina. ¿Se acuerdan que hubo una explosión de trombina? Alguien tiene que controlar. Y entonces, ¿dónde están presentes estos factores? Son también proteínas chiquitas, presentes en el endotelio vascular. ¿Cuáles son los tres más importantes? Se llaman el TFPI, no van a confundir con el TAF, porque TFPI significa, con su nombre ya ustedes lo sacan, miren que ya no es tan difícil. TFPI significa inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Se acuerdan del factor tisular? Si usted inhibe el factor tisular, ¿qué no se produce? El complejo. Y si no hay complejo, no hay nada. ¿No es el que empieza todo? ¿Se entiende? No hay nada. Para todo el sistema.
Entonces, imagínate lo importante que es este TFPI. Pero hay otro que se llama antitrombina 3. ¿Qué creen que era la antitrombina? Jugar fútbol no. Pues lógicamente, ¿parará a quién? Está en contra de la trombina. Y si yo paro la trombina, y el sistema de la proteína C. Vamos a describirlos cada uno de los tres. Y empecemos con el TFPI. ¿Qué hace? Entonces, póngale cuidado lo inteligente que es la coagulación. ¿Se acuerdan cuando se produce la explosión de trombina y la trombina produce el factor 13 y produce el TAFI? Sí, al mismo tiempo, imagínate lo que es la trombina, va llamando a que se van disparando estos procesos de anticoagulación. Entonces, el TFPI se une con el complejo FT factor 7 e impide la fase de iniciación de la coagulación y se produce en la célula endotelial. Le dice, ya no más, ya gracias, ya lo que tenemos que coagular ya lo coagulamos, el coágulo ya se formó, ya no quiero más. Segundo, la antitrombina, ¿cómo actúa? Inhibe, lógicamente, la trombina y otros factores. Miren estos factores que inhibe la antitrombina. El factor 10, si usted inhibe el factor 10, ¿qué no se forma? ¿Cuál? Protrombinasa. No hay complejo, y si no hay complejo protrombinasa, no se puede formar ¿qué? La trombina, porque el complejo protrombinasa es el que convierte la protrombina en trombina. Y el factor 9, y si no hay factor 9, ¿qué no se puede producir? Complejo tenasa. Y si no hay complejo tenasa, pues nunca va a haber complejo protrombinasa. Y si no hay complejo protrombinasa, pues no hay factor 10. Se dan en el endotelio por los glucosaminoglicanos. Un poco más complejo el sistema de la proteína CS. Se activan en el endotelio por la protrombina en presencia del receptor endotelial y la trombomodulina. La proteína C se une a un receptor que se llama EPCL, o sea, receptor específica de naturaleza endotelial, y se convierte en proteína C activa. Esta se une a otra proteína que se llama S, y entre las dos forman un complejo que inhiben al factor 5. Si no hay factor 5, ¿qué no se forma? Complejo protrombinasa, porque el complejo protrombinasa es el factor 10, más el factor 5, más el factor 2, ¿cierto? E inhibe el factor 8, y si no hay factor 8, ¿qué no se forma? Complejo tenasa, porque el complejo tenasa es el factor 8 más el factor 9 más calcio más fósforo. ¿Bien? Entonces, siempre digo una cosa que me parece muy tierna. Con esta clase yo les puedo hacer 2 parciales, solamente con esta clase. ¿Sí? Solamente con una clase puedo hacer unas 50 preguntas que se las tienen que saber. Entonces, imagínate lo que hay que estudiar para parcial. Solamente con líquidos de electrodo que ya tengan otro parcial. ¿Sí? Eso es lo que hace complejo este semestre. Please, please. Si ustedes se van a coger del tiempo y ustedes no han estudiado desde ahora, ese parcial va a ser la muerte. Si no, se los suplico y los pongan a estudiar. Porque vean que esta cosa es mucho más de cuidado, de leerla, de volverla a leer, y volverla a leer, y volverla a leer, y volverla a leer, hasta que se la aprendan. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Con gráfico, ahora con gráfico. Tarán, 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 del otro libro. ¿Se acuerdan del complejo? Miren, este es más bacano porque aquí está el complejo tenasa. Entonces uno sabe. ¿Qué quiere decir? Miren, la antitrombina. Dice que la antitrombina, esto es stop. ¿Sí? Entonces la antitrombina estopea al factor 10. Y si no hay factor 10, no se forma complejo. Y entonces no hay forma. Entonces sigan este gráfico que también es muy interesante para poderlo entender, ¿vale? Ahí se los dejo de regalo. Ahora bien, entonces uno tiene que aprenderse, pues si nos aprendimos la cascada de la coagulación, los factores, ahora hay que aprenderse los anticoagulantes, ¿sí o no? Hay un factor que se llama factor de von Willebrand, importantísimo porque hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, ¿cierto? El factor de von Willebrand es una serina proteasa, ¿cierto? Que tiene dos funciones importantísimas. Él es el que transporta el factor 8, pero además es el que ayuda a activar las plaquetas. Por eso dice allá, promueve la adhesión y la agregación plaquetaria, o sea, con la activación. Y estabiliza el factor 8 activado mediante su transporte.
Entonces hay pacientes que nacen sin factor de von Willebrand, se llama enfermedad de von Willebrand. Yo tuve un estudiante hace unos 10 años que tenía una enfermedad de von Willebrand, ¿cierto? Entonces el problema es que se puede confundir con hemofilia porque tiene problemas de coagulación. Si yo no transporto el factor 8, no formo complejo ¿cuál? ¿Cuál complejo? Tenaza. Si no hay complejo tenaza, no se forma el complejo protrombinasa. ¿Vale? Factores anticoagulantes, el TFPI o inhibidor de la vía del factor tisular, antitrombina 3, la trombomobrina, que es un cofactor nomás, la proteína C y la proteína S. Ahí se los dejo de regalo. ¿Listos? Para que los estudien. Pues no tienen que ir a buscarlos, yo mismo se los busqué y se los dejé ya listos. Imagínate. Bien. Una cosa es que yo diga, yo no quiero que se formen más coágulos, pero ¿qué hago con el coágulo que ya se formó? Entonces vamos a la fase de cicatrización. Entonces, ustedes alguna vez lo han experimentado. Cuando se han lesionado, entonces se han dado cuenta que uno sangra y después se forma el coágulo y después se forma como una caracha, ¿sí se han dado cuenta? Pero ella no se sale al otro día, sino que ella se queda ahí, ¿cierto? Y al paso del tiempo ella se va desapareciendo, ¿cierto? Se va desapareciendo. Uno a veces comienza a coserse así, ¿cierto? ¿Se han visto? ¿Nunca han experimentado el crujir de una caracha? Así. Pero si es mi caracha, yo no me la puedo comer. Si es sangre de mi sangre, yo hago lo que se me da la gana. Harto es que usted le parte de eso con aquel, con arequipe. Pues cambiar el sabor, pues qué fue madres. No. Entonces, cuando ya no necesito más el coágulo, alguien se tiene que tragar el coágulo, lo que quedó del coágulo. Y eso se llama fibrinolisis. Fibrinolisis. ¿Por qué lisis? Porque lisar es tragarse, ¿cierto? Y fibrino de fibrina. Entonces el progreso es otro proceso más. Entonces, ya escribimos el de la hemostasia, ya escribimos el anticoagulante y ahora el fibrinolítico, o sea, la fibrinolisis. Es el mecanismo para eliminar coágulos de fibrina durante la cicatrización. El efector es la plasmina, así como existe fibrina, para comerse a la fibrina se llama plasmina. ¿Se acuerda cuando yo les dije que recién nacido estaba el coágulo que parecía un polluelo? Y que habían aves rapaces que venían a comérselo. Pues el ave rapaz se llama la plasmina. La plasmina es la que está lista para comerse el coágulo. ¿Quién la protege? El TFPI. No, el TAFI, ¿se acuerda que se llama TAFI? Y el factor 3. Mire que se llama TAFI. ¿TAFI qué significa? Factor inhibidor fibrinolítico. O sea que no deja que la fibrinolisis se traiga el coágulo antes de tiempo, sino que el coágulo tiene que primero tapar el hueco, que no sangremos más, y después sí desbarátese. Entonces, la plasmina degrada la fibrina. Pero, ¿dónde tenemos plasmina? ¿En el cuerpo? Lo mismo, todas van en ese 1%, todas van por la sangre, sino que todas van como inactivas. El problema es, ¿cómo se llama inactiva? Se llama plasminógeno, así como el fibrinógeno se convierte en fibrina, el plasminógeno se convierte en plasmina. Entonces, ¿pero quién activa el plasminógeno? Es que cada vez nos enredan más. Hay dos activadores, uno se llama TPA y el otro se llama UPA. O sea, activador tisular y activador tipo urosinasa. Ellos también están aquí. Entonces, apenas sienten que se forma el coágulo, ellos se activan y activan al plasminógeno para que se convierta en plasmina. Y la plasmina busca el coágulo que ya está viejito y se traga la fibrina. Ahora bien, ¿y qué hacemos con plasmina en el cuerpo? Comienza a tragarse todo. Y entonces nos manda para el otro lado, nos manda a sangrar por todos lados. ¿Y quién controla a la plasmina? La alfa-2 antiplasmina. Y entonces dirán ustedes, ¿y quién controla la alfa-2 antiplasmina? Y ahí nos quedamos 3 días en esta clase, ¿sí o no? No, en la medida en que la alfa-2 antiplasmina va disminuyendo los niveles de plasmina, ella se va desapareciendo y su estímulo va desapareciendo, ¿cierto? Eso es lo que se ha descubierto hasta el día de hoy. Volvámoslo a hacer entonces. Entonces, la fibrinolisis, ¿con qué inicia? Por el TPA liberado por el endotelio en respuesta a la trombina. ¿Sí ven que la trombina de una vez dispara todo? Dispara todo para coagular, todo para anticoagular y todo para comerse el coágulo. La oclusión venosa
el ejercicio físico. ¿Con quién se une? Entonces, se une a la fibrina y activa el plasminógeno a plasmina degradando el coágulo. La trombina puede activar el TAFI, ¿se acuerdan del TAFI? ¿Para qué? Para que no se traguen al coágulo cuando está muy sardinito, cuando está muy chiquitín. Elimina residuos de fibrina y de la lisina, impide la unión del plasminógeno y la degradación del coágulo de manera temprana. Necesitamos también conocerlo, ¿sí o no? Aquí está. ¿Qué es el TPA? El activador del plasminógeno de tipo tisular. El UPA, el activador del plasminógeno de tipo urosinasa. El receptor de activador del plasminógeno de tipo urosinasa, necesitamos el plasminógeno, la plasmina, el PAI1 y el PAI2. Ah, fuck you, man. Y no hablé del PAI1 y el PAI2. El PAI1 y el PAI2 son los que mantienen inactivos al TPA y al UPA. Los que lo mantienen so. Y por último, la alfa-2 antiplasmina, ¿cierto? Pero veámoslo en gráfico, Entonces, si en el plasminógeno, para que se convierta en plasmina, necesita que se active gracias a ¿qué? ¿Pero quién mantiene frenado al TPA y el UPA? Pero cuando se activa la plasmina, entonces ¿a quién se traga? ¿Y quién calma la plasmina? Alfa-2 antiplasmina. ¿Sí? Es muy sencillo, ¿sí? Pero otra vez, una vez más. El plasminógeno se convierte en, ¿cierto? Gracias a dos que se llaman el TPA y el UPA. ¿Pero quién frena el TPA y el UPA? El PAI1 y el PAI2. ¿La plasmina qué hace? Se traga la fibrina, que se va a convertir, venía del fibrinógeno, se convirtió en. ¿Y quién protege a la fibrina? Él, ¿cierto? Y cuando ya definitivamente ya el coágulo ya se volvió abuelo y ya la plasmina de lo tragó, deja unos productos que se llaman productos de degradación de fibrina y dímero D, muy importante el dímero D. Cuando ustedes lleguen a clínica y llegue un paciente con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ustedes van a ver que el hospitalario y el internista y el intensivista le va a pedir ya le dímero D, le dice. Usted dice dímero D. Aquí está el dímero D. Porque seguramente ahí está entrando una plasmina tragándose el coágulo que está tapando una arteria pulmonar, ¿cierto? Que está produciendo el tromboembolismo pulmonar. ¿Listos? ¡Tarán! 32 diapositivas expuestas. 1:00 exacta. Después de 26 años lo sigo haciendo así. De las 7:00 a las 8:00 sin pasar un solo. ¿Ven? Chimbo, ¿no? Preguntas, please. Porque vamos a la segunda parte. Vamos a dar un descansar. Dime. Ah, ya, el dímero D es muy importante. Ponle que aquí está la fibrina, ¿cierto? Aquí está el coágulo. Se lo acaba de tragar la plasmina. Entonces deja basura. El dímero D es la basura. Los pedacitos de coágulo. ¿Qué queda? Se llama dímero D. ¿Cómo? Y me cuentan porque no sé, entonces, o sí, o de pronto sí hay. Y tiene otro nombre. Sí. Bueno, en esa tabla de factores, y antes lo que había más activos y otros estaban no activos, ¿no? Ahí están los activos. Ahí estaban activos e inactivos. No, usted estaba tan asustada que me... Sí, si quieres se los muestro otra vez, no hay problema. Vamos a verlos otra vez. Mírenlo, aquí dice factor 9 y abajo dice 9 activo, 10 activo, 11 activo, 7 activo, 8 activo. No, es que yo soy una maravilla con ustedes. Y ahí están. ¿Cómo se llaman y qué hacen? A ver, que se le facilite más la cosa. ¿Qué más? Dime. Por ejemplo, y uno está todo el proceso Si no ha coagulado completamente, si el hueco no se ha cerrado, o sea, no ha habido el cuarto paso. Recuerda que el cuarto paso se llama cicatrización. Si la cicatrización, que es lo que tiene que ver con la fibrinolisis y con todo el proceso que ven ustedes en inmunología, que tampoco es que me meto mucho yo, entonces tiene que arrancar todo.
por ejemplo, un problema en la cicatrización de la persona se da a partir de la coagulación. Tiene que ver parte, pero depende de cuál es el problema. El problema es porque cicatricen mucho o porque cicatricen muy rápido. Por ejemplo, hay una cosa que se llaman queloides, en la cual la cicatriz, ese ya no es problema de acá, el problema ya es de los fibroblastos y otro problema más de inmunológico. More question, please. Digo. ¿El trombo es igual a un coágulo? A ver, esa pregunta es muy buena. Hay tres conceptos: trombo, coágulo y émbolo. ¿Cierto? El coágulo que se forma ahí, el trombo es el que se puede desprender y el émbolo el que puede viajar. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama tromboembolismo pulmonar, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué se produce tromboembolismo pulmonar? Porque la paciente puede tener una trombosis venosa profunda, hace trombos acá que viajan, hace coágulos en la pierna que viajan y llegan hasta acá. O sea que el trombo que es hemostático es diferente al trombo diafragmático. ¿Cómo? O sea, el trombo hemostático es diferente. No, hemostático es de sangre. Lo que pasa es que hay otros trombos, por ejemplo, hay trombos de aire o hay trombos de grasa, liposucción. ¿Se han visto las pacientes de liposucción que se mueren? Porque comienzan a hacerle así, y las bolitas de grasa que están desintegrando se van por la arteria y funcionan como un trombo. Ese no es un trombo hemostático, es un trombo de grasa. Hemostático es el que acabamos de ver. Hemostático quiere decir de sangre, es lo mismo, sino que hay otros trombos. Es que pueden consultar, ¿existe una relación directa con los pacientes con diabetes y el proceso de Sí, que no tienen que ver con esta clase en realidad, por eso es lo mismo que yo le decía, es más por procesos de formación de sustancias, el sorbitol, y es más bioquímico, ¿no? Entonces, y no solamente de cicatrización, sino también de sensibilidad, que por eso ellos pierden mucha sensibilidad y además tienen afectaciones de la cicatrización, es mucho más lento por los procesos inmunológicos que se ven disminuidos. ¿Las personas con diabetes se les afecta las dos vías? La vía intrínseca. Es que ellos no tienen tantos problemas de coagulación, tienen problemas de inmunológicos, lo que les contesta. Son más de inmunológicos, pero de coagulación, en realidad que sean prominentes tanto. ¿Listos? More question? Please. Bueno, espero que cuando vayan leyendo ustedes ahí. Ahora ya es muy fácil escoger y leerlo unas 23 veces más o menos. Con lápiz y papel. Y otra vez. Porque es tan importante porque a partir de aquí la cantidad de medicamentos que ustedes van a ver, de patologías que ustedes van a ver con esta clase es así. ¿Cierto? Usted mismo lo ha dicho. Bien, muy bien, y vamos a terminar entonces hablando de grupos sanguíneos. Esto sí es rapidito, o sea, son 2 horitas nomás lo que falta. ¿Dónde están las clases? Acá. No voy a ir a cualquiera de esas si no tiene problema. Ay, no me voy a meter a esta clase, no. Esa es la clase vieja. Ahí está, de mostrar si grupos sanguíneos. Ahí está. Esta es la clase antigua que yo dictaba. Grupos sanguíneos. Bien. Entonces, esta clase ya la conocen ustedes. Seguramente la han visto muchas veces, ¿verdad? Voy a hacerlo rápidamente, solamente recordarle algunos conceptos que ustedes deben tener claros sobre el grupo sanguíneo. Entonces, para uno hablar de grupos sanguíneos, lo primero que tiene que tener claro es qué es un antígeno y qué es un anticuerpo, ¿vale? ¿Qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? Todos tienen claro aquí qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Entonces, antígeno es lo que viene de afuera y que nos puede fregar el sistema inmune. Y anticuerpos con lo que yo me defino. ¿Listos? ¿Todos ahí? Me acabo de tirar un concepto ni el hijo de madre en inmunología. ¿Me entienden? Entonces, antígeno, todo lo que venga de afuera, y anticuerpo. Es la única manera para poder entender es grupos sanguíneos. ¿Listos? Bien. Entonces, ¿qué son los grupos sanguíneos? Los grupos sanguíneos nacieron a partir de que esos antígenos se paran en la superficie de los eritrocitos
y pueden llegar a producir afectaciones de tipo transfusional. ¿Cuántos tipos de antígenos se pueden parar en la superficie del eritrocito? Muchos, se han detectado más de 30, o sea que hay más de 30 grupos sanguíneos. Sin embargo, a todos nosotros nos clasifican solamente con dos grupos sanguíneos. ¿Por qué? ¿Y por qué no los demás? ¿Por qué no los 30? Porque esos dos grupos sanguíneos son los que tienen afectaciones de transfusión, los que pueden matar al paciente si uno no le transfunde la sangre que es. Los otros no tienen importancia. Entonces por eso a uno siempre lo clasifican con dos grupos sanguíneos. Me voy a poner como ejemplo yo soy del grupo A positivo, ¿sí ven? Entonces la letra es un grupo sanguíneo y el signo es otro grupo sanguíneo. La letra corresponde a un grupo sanguíneo que se llama ABC, no ABO. El grupo sanguíneo O no existe, pero la gente le dice O. Y ahorita se van a dar cuenta porque uno le tiene que decir 0 y no le puede decir O. Ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Listos? Sin embargo, la gente le dice O y los médicos le dicen, díganle O, pero no es cierto, no se llama O, se llama 0, es por traducción. Y el otro se llama el grupo sanguíneo RH. El RH es más fácil, o usted es o no es, o es positivo o es negativo, no hay chico, no hay chico. ¿Listos? Pues vamos a hacerlo después. Vale, entonces por eso esta clase empieza así diciendo: las células sanguíneas tienen 30 anticuerpos y cientos de antígenos raros y se miden los dos grupos porque son los que producen verdaderas reacciones transfusionales. El grupo AB, 0 y el RH. Ahora bien, voy a empezar con el grupo sanguíneo AB0. Yo soy del grupo sanguíneo AB0, recuerden que AB0 es solamente la letra. Yo soy A. ¿Listos? Como no puedo hacerlo, como siempre hago la clase uno por uno, tengo que decirles: levanten la mano todos los que sean A en este salón. ¿Listo? ¿Puedo levantar a todos? ¿Puedo levantar ahorita? Levanten la mano los que son 0. Muy corriente. Levanten la mano los que son B. Listo. Ahora levanten la mano los que son AB. ¿Ven cómo es el mundo? Esto que acaban de ver ustedes es una representación de Sudamérica, de América, porque no todas partes de los grupos sanguíneos se reparten igual. Nosotros aquí tenemos, hay muchos ceros, somos muchos los A, mucho menos los B, y los AB son muy poquitos. ¿Listos? Ahora hagámoslo con el grupo RH. Pónganle aquí. Levanten la mano los RH positivos. Bajémosla. Levanten la mano los RH negativos. ¿Y son mujeres? Híjole. Híjole. Afortunadamente ya no hay tantos líos, ¿no? Antes era terrible ser mujer, ser RH negativo. Ahora ya no. Ahorita les explicaré por qué. Porque ya no hay ningún problema. Vamos acá. Voy a hablar solamente del grupo sanguíneo A, B, C. Entonces, dicen que existen dos antígenos, A o B. Antígenos. Antígenos, ¿se acuerdan que yo empecé con? Antígeno es el que nos defiende o el que nos ataca. El que nos ataca, o sea, algo extraño. El que se paró en nuestros glóbulos rojos ahí. Y es extraño. Entonces, quien me da el nombre de mi grupo es el antígeno que yo tengo. Si yo soy del grupo sanguíneo A, es porque tengo antígeno. ¿Qué grupo sanguíneo es usted? B, porque estamos. No diga, pues yo. Entonces, ¿usted qué grupo sanguíneo es? B. Entonces, ¿qué antígeno tiene? Caí otra vez, este es otro multiverso. Vamos a volver a empezar. El grupo sanguíneo que ustedes tienen y piensan allá en su grupo sanguíneo es su antígeno. Yo soy del grupo sanguíneo A, tengo antígeno A. ¿Usted qué grupo sanguíneo es? B. ¿Qué antígeno tiene? La tiene clara. ¿Qué grupo sanguíneo es usted? A ver. No, Esteban, vea, yo. Otra vez. Yo soy A porque mi antígeno es A. ¿Qué grupo sanguíneo es usted?
Por eso, no lo dudes, ¿no? Tranquilo, no jodas, te digas cero. O sea, ¿qué antígeno tiene? No tiene, ni tiene A, ni tiene B, por eso no se llama O, se llama cero. ¿Sí ve por qué no se debe llamar B, cero? Que no se debe llamar O, sino cero, porque ni tiene A, ni tiene B. Entonces la mayoría de los que están acá ni tienen A, ni tienen B. ¿Dónde están los AB acá? Aquí había un AB. ¿Usted es AB? Lo felicitamos. Entonces, ¿qué antígenos tiene? Los tiene los dos. Este man es más adelantado que un berraco. Tiene A y tiene B. ¿Listo? ¿Dónde están los B acá? ¿Qué antígeno tiene usted? B. ¿Y dónde están los A? ¿Qué antígeno tiene usted? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si yo soy A, mi antígeno es A. Vamos bien. Entonces se clasifica si está presente el antígeno o no. ¿Listos? Si está. Entonces, ¿qué tipo de hay? Si tengo el aglutinógeno. Ahora bien, para enredar más las cosas en medicina, el hijo de madre no se llama antígeno, sino que se llama, para distinguirlo de los inmunológicos, se llama aglutinógeno. Aglutinógeno es lo mismo que antígeno. Aglutinógeno. Entonces, yo tengo el aglutinógeno A, soy del grupo A. Si tengo el aglutinógeno B, soy del grupo B. Si no tengo ninguno, soy del grupo C. Si tengo los dos, soy del grupo A. ¿Está claro? Sencillo. Ahí no ha habido problemas. Ahora bien, imagínate que ustedes ya vieron genética, ¿sí o no? ¿No? Bueno, algún día van a ver esa carajada. Igual no tiene mucha importancia eso. Ahora el décimo tiene importancia, después, antes no. No es gratis, yo voy gano problemas gratis. Pero es la verdad. Tiene alergia a la genética usted. Es mejor que no. ¿Listos? Entonces, pólica. Genotípicamente, hay 6 posibilidades. Genotípicamente, mira, hay 2, 4, 6, 7 posibilidades, ¿cierto? De su grupo sanguíneo. Pero fenotípicamente no tenemos sino A, B, y C, 4. La pregunta es ¿por qué? Porque son heredados de papá y mamá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces hay gente que dice, híjole, pero es que mi grupo sanguíneo es 1 y el de mi papá es este y el de mi mamá es este. Entonces comienzan a pensar y a ver el jardinero, si se parece, ¿cierto? El lechero. ¡No! No es confiar en mamá. Es por esto. Entonces, yo puedo ser A habiendo recibido el antígeno de mi mamá y el antígeno de mi papá. Pero también puedo ser A habiendo recibido el antígeno de uno de mis padres y el otro no, porque es dominante. En genética es dominante y soy A. Lo mismo para el B. Para el AB, un papá le tuvo que haber donado el A y otro papá le tuvo que haber donado el B. Y para ser 0, un papá le tuvo que haber donado el 0 y el otro el 0. Pero ustedes dirán, ¿todos los papás tienen que ser 0? No, porque el papá puede ser A0 y le donó este 0. Y la mamá puede ser B0 y le donó este 0. Entonces la mamá puede ser, el papá puede ser A, el papá puede ser B y el chino hace 0. ¿Ven? No hay problema. No desconfíen. Están en la misma casa, frescos. ¿Está claro? Chévere. ¿Está claro esa partecita? Es porque a veces le preguntan a uno, no, pero es que no coinciden. No, sí coinciden, no frescos. No se preocupen. Ahora bien, pero para enredar más las cosas, yo les dije a ustedes que, acuérdense que existen, con quien me ataca se llaman aglutinógenos, o sea, antígenos. Y con quien me defiendo se llaman. Entonces yo me tengo que defender. Y entonces, al mismo tiempo que tengo aglutinógenos, tengo anticuerpos que se llaman aglutiminas. Que un men y le cambian los nombres encima de todo. Entonces son anticuerpos creados por los hematíes contrarios a los aglutinógenos. Me explico. Si yo soy del grupo sanguíneo A, mi antígeno es A. Y entonces mi anticuerpo, ¿cuál será? A, B, C, D.
¿Será qué? ¿B? No, no se puede llamar B. Anti-B. Acuérdense, la única manera para yo distinguir que es un antígeno y un anticuerpo es anteponiéndole la partícula anti. Si yo le digo anti es porque estoy hablando de un anticuerpo. Si usted le dice B, está hablando de otro antígeno. Ahora bien, ¿por qué si yo soy A no puedo tener el anti-A? Por una razón sencilla. Porque lo que tendría el antígeno y el anticuerpo en el mismo eritrocito. ¿Y qué pasaría? Que inmediatamente se atacarían. Y cuando se atacan, ¿qué hacen con el eritrocito? Lo rompen y forman hemólisis. Eso es lo que hay que evitar en los pacientes cuando uno hace transfusiones sanguíneas. Si usted le coloca la sangre equivocada, inmediatamente atacan los antígenos y los anticuerpos, dañan toda la sangre y matan al paciente. Y usted se mete en un lío. Ni hijo de madre. Pero eso ya está tipificado, estamos recibiendo la clase, tiene que ser muy bestia para uno no acordarse, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Se llaman aglutininas, anticuerpos creados por los hematíes, contrarios al tipo de aglutinógenos que tenemos. Son gamaglobulinas tipo inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas C, que ustedes saben muchísimo de eso, ¿cierto? Después del nacimiento por la entrada de alimentos y la presencia de bacterias. Otra vez, volvamos a empezar. Entonces voy a empezar por acá. ¿Qué grupo sanguíneo es usted? A. Entonces, ¿qué aglutinógeno tiene? Déjenlas una. ¿Qué aglutinógeno tiene? ¿Y qué antígeno tiene? Ah, ¿cierto? Sí, porque es la misma carajada, qué maldito yo, ¿sí o no? Solamente para verlo sufrir. ¿Y qué aglutinina tiene entonces? Anti-B. Anti-B, listo. Entonces, hagámoslo acá. Ana Laura, usted. ¿Qué grupo sanguíneo es usted? 0. Entonces, ¿qué aglutinina tiene? Vamos a tener problemas en esta clase. O sea, ¿ustedes quieren salir rápido o lento? Ustedes verán, antes de las 10 o antes de las 12. A ver, Laura, ¿qué grupo sanguíneo es usted? 0. ¿Qué aglutinógeno tiene? No, yo no sé, usted es la que está contestando. Imaginen que usted va y le dice, vea yo. Ven, ese es el ejercicio que tenemos que, pues acá yo les dije que tenemos que hacer, que el problema que tengo es que tengo mucha gente para poderlo hacer uno por uno. Entonces voy a hacerlo conmigo mismo. Yo me voy a poner de ejemplo. Si yo soy del grupo sanguíneo AB, ¿qué aglutinógeno tengo? A y B, no AB, A y B, porque tengo los dos. A y B. ¿Y qué aglutininas tengo? No tengo, no puedo tener ninguna, porque cuando llegue a tener alguna, pues no tengo. Nací sin. Si tengo las aglutininas, no tengo la aglutinina, y tengo la aglutinina, no tengo la aglutinina. ¿Sí me hago entender? Si hoy soy del grupo sanguíneo B, ¿qué aglutinógeno tengo? ¿Qué antígeno tengo? Vamos de cuenta que estamos. Otra vez. Ya me empezó la alergia en el cuello. Quiere decir que la cosa va mal, está claro. Listo, vamos otra vez. Yo soy del grupo sanguíneo 0. ¿Listos? ¿Qué aglutininas tengo? ¿Qué tengo? Claro, tengo que tener anti-A y anti. ¿Y qué anticuerpos tengo? Imagínate que estuviéramos apostando una hamburguesa por cada vez que ustedes se equivocan. Ya sería yo dueño del corral acá, ¿sí? ¿Otra vez? ¿Quieren otra vez? Todos a la vez, ¿listos? Pero los que no sepan no empiecen a hacer mímica para que. ¿Listos? No, equivóquense en hoy, lo vamos a hacer hoy acá, equivóquense en hoy, no se equivoquen en el día parcial. En el día parcial yo no voy a tener compasión, ¿se entiende? Otra vez. Yo soy del grupo sanguíneo A. Entonces, ¿qué aglutinina tengo? Anti-B. ¿Anti? B. ¿Qué aglutinógeno tengo?
Mucho mejor. ¿Listos? Otra vez. La última vez, ya no más. Listo, yo soy del grupo sanguíneo AB. ¿Qué anticuerpo tengo? Ya hay gente que quedó. Ya está. Desde que no estén. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Listos. Ahora vámonos a lo importante de esto, a la clínica de esto. ¿Por qué uno tiene que saberlo? Vamos a ponerlo allí y eso lo voy a hacer yo. Entonces, primero que todo, ¿qué pasa si se une el antígeno con el anticuerpo? Se llama proceso de aglutinación y ustedes lo van a ver así, allá. Seguramente ustedes ya lo hicieron en un laboratorio, siempre me dicen que ustedes lo han hecho ya en un laboratorio, ¿cierto? No sé en qué, pero alguna vez lo hicieron. Vuelvo a insistir, ese mismo de coagulación que acabamos de ver, yo aprovecho y hago el laboratorio con los de la San Martín con esto, y entonces lo vemos así en vivo y en directo para que se den cuenta cuál es el grupo sanguíneo. Si usted mezcla sangre con aglutininas A o B con sus respectivos aglutinógenos, o sea, se une el antígeno con el anticuerpo, inmediatamente hay un proceso de hemólisis, y así se va a ver. Y eso es lo que le va a pasar a la sangre, que se va a hemolizar, se van a morir los eritrocitos y van a matar al paciente, porque estos se convierten en microcoágulos, van y tapan el riñón, el cerebro y el corazón y lo matan al paciente. Ahora bien, entonces, esta es la tipificación de la sangre y ahora, ¿dónde está? Vamos a hacerlo entonces. Pólica. Ya vamos a terminar la clase, 10 minutos para terminar la clase, pero necesito hacerlo con... No, con un color más. Vamos a tapar este. Tapemos esto. Pólica. Entonces, los grupos sanguíneos son... ¿Cierto? ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Porque es que no le puede decir O, pero igual, todo el mundo le dice O, digámosle O, pero no es cierto, ¿sí? Que no es cierto. Entonces aquí vamos a colocar los antígenos, o sea, los aglutinógenos. Y con color verde vamos a colocar los anticuerpos. ¿Listos? ¿Listos todos ya? Póngale cuidado. Cuando un paciente dona sangre, cuando usted dona sangre, a usted le sacan toda la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero póngale que va aquí la clave. Pero para efectos prácticos, lo que usted le está llevando al paciente que usted le va a entregar, ¿cierto? Es sus antígenos. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted es un extraño para él. Es una sangre extraña. Entonces, entre comillas, usted le está donando su antígeno. ¿Y él con qué se va a defender allá? Con sus anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la clave para uno entender a quién sí le puedo donar y a quién no le puedo donar. Partiendo de la base que ustedes ya me entendieron a lo de ahorita y lo de aglutinación. Entonces, póngale cuidado. Acuérdense que el que dona su... Entonces, veamos acá, coloquemos el antígeno. ¿Cuál es el antígeno del grupo A? El del grupo B. Es una vaquera. Y B, no pueden decir A, B, porque sería uno solo, eso no existe. ¿Y cuál sería el del cero? Raya. ¿Cómo me gusta? Problemas por eso. Y entonces aquí, ¿cuál es el anticuerpo? ¿Cómo se llama? Anti-B. ¿Y aquí? Anti-A. ¿Y aquí? ¿Y aquí? A y anti. Bueno, vamos a colocarle IB, que sabemos que es anti-B. ¿Listos? Vamos a empezar. Voy a empezar con el primer paciente. El primer paciente que va a dar resumen que es del grupo sanguíneo A. Bien, ustedes lo van a hacer allá. Aquí es donde van a demostrar si me entendieron o no me entendieron ni forro. Y fue una mañana perdida. Y yo me puedo haber quedado en mi casa durmiendo viendo la Premier. ¿Listos? Echado en mi cama viendo fútbol. Entonces, este man del grupo sanguíneo A, ¿qué dona él? ¿Cuál antígeno? Y le va a donar a este man. Entonces, ¿usted cree que se puede o no se puede? No. ¿Por qué no se puede? Porque este man le dona ¿y qué? ¿Y este man con qué se defiende? Bailas.
No se puede. Ahora este man le va a donar a este AB. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Este man qué le dona? ¿Por qué se defiende este man? Con raya, no se puede. ¿Cómo defenderse? ¿Sí? O sea que este man sí. Este sí. ¿Vamos ahí? Ahora vamos con este man. Un grupo, el man le va a donar a este ser. ¿Qué le dona? Y este man, ¿se puede o no se puede? No, porque este man tiene el anti. Ahora un grupo A otro grupo A. El grupo, este man del grupo A, ¿qué le dona? ¿Cuál? ¿El antígeno qué? ¿Y con qué se defiende el otro? Entonces, ¿se puede o no se puede? O sea que un A sí le puede donar a otro A. ¿Sí ven? Vamos con el B. Otra vez con el B. El B, ¿qué dona? ¿Le puede donar a una? No. ¿Por qué? ¿Le puede donar a una B? Sí. Entonces ya se van dando cuenta quién es quién. Uno podría entrar ya a decir que los AB que son. Receptores universales. Exactamente, son receptores universales. Tienen esa gran ventaja. Ellos le reciben sangre a cualquiera. Pero vamos a ver. Ahora bien, ¿y este man B le puede donar al cero? No. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué opinan del cero? ¿El receptor qué? El receptor, estamos hablando de receptor, él está recibiendo. ¿Qué es qué? Receptor único. Los cero le reciben a cero. Tienen ese problema. Pero, ¿cuál es la ventaja? Son muchos. ¿Sí entiendes? Son muchos. Entonces no tienen líos. No tienen líos. ¿Seguimos? Y un B a otro B. Vamos a la B. Vamos a la A. ¿Qué tiene para donar el AB? ¿Le puede donar a una? Empezó. Apliquen lo mismo. Si es AB, ¿qué antígenos tiene? A y B. ¿Y el A con qué lo va a recibir? No puede, porque tiene un anti-B. Entonces, pailas. O sea que el AB le puede recibir a todos. Pero no le puede donar al A. ¿Le puede donar al B? No. ¿Y le puede donar a un cero? Menos todavía. Entonces, los AB, ¿a quién le pueden donar? A ellos mismos. Ese es el problema que tienen. Ellos son receptores universales, pero donantes únicos. Ahora veamos el cero. ¿Cierto? ¿El cero qué dona? Ni forro. No tiene nada. Entonces, ¿los ceros le pueden donar a los A? Sí. ¿A los B? Sí. ¿A los AB? Sí. ¿Y a ellos mismos? Sí. Sí. La vida como es de triste. O sea que los ceros son donantes ¿qué? Universales. Pero receptores únicos. ¿Ves? Y así tiene que jugar uno con eso. Bueno. Ahora les toca jugar a ustedes en su casa, pero me falta el último pedacito que es el RH, que sí, ese ya es muy chino. ¿Listo? ¿Entendieron esta parte? Sí. Tienen que ir a la casa, pues cuando descansen de la coagulación, entonces hacen los sanguíneos. Y cuando entonces hacen fibrinolisis. Sí, dime. Ya lo vamos a ver. Sí, señor. Pero no lo diga así porque entonces me activa la ruta violeta. Vamos acá. Y vamos a terminar hablando del RH. Con el RH, ¿usted es o no es? Yo soy RH positivo, o sea, aquí el que sea positivo o negativo es otra vez el antígeno. Si yo soy RH positivo es porque tengo el antígeno. Si soy RH negativo es porque no tengo el antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuáles subtipos hay? Mira esto, mira lo interesante. Los factores son C, D, E, C, D, E. No pueden colocar otros. Sí, que no colocaron el A y el B porque ya están en el otro grupo. Dice, son unos pillines. Lo único que no han entendido son los pastuzos que tienen dos rutas C12. No saben que los números son infinitos y que uno le puede poner
la ruta 583 y a la otra 12. Para que uno tenga que... va para La Pana y el man todo el día contesta, no me hizo el man del bus, yo me pongo a verlo, el man del bus, no, sí, por La Pana, y todo el mundo antes de subirse, no que hice, cuando yo fui a Ibagué les conté, imagínate que en Pasto hay 2 rutas que tienen el mismo número, y yo no le puedo creer, por Dios, tienen 2 rutas con el mismo número, es la única parte en el mundo, en el universo donde hay 2 rutas de buses que tienen el mismo número. Los números de los buses para que uno no me confunda, weón, no para confundir. Encima esos los números son infinitos. Pudieron haber colocado el número 1.346.000. O no. Por la terquedad de los pastusos, porque no es. Entonces, la gente cree que los pastusos son brutos, ¿no? En el resto del país. Brutos. Tercos de los que se parecen unas mulas, hijo de madre. Porque colóquele A y B, 12A y 12B. No les da la gana, tiene que ser 12 los dos. Para que me pregunte, ¿usted va por La Pana? No, por el Javeriano. Marica, por esa ruta, weón. Me ponen a preguntar cada rato y un día me subí mal. En el puente tiene que coger para arriba, cuando yo tiene que coger para abajo. Y yo así puse cara inteligente que yo me tenía que quedar en esa esquina. Yo, claro, ya llegué. Y esperé que el bus se fuera un poquito para que la gente no me viera para yo poder pasar la... Maldito. Pero vamos acá, vamos. ¿Listos? Aquí tenemos. Aquí hay una cosa importantísima. La única manera, entonces hay 6 antígenos, pero el único que me marca para yo ser RH positivo es este. Ojo con esto. Ya me capté contestando. Tengo una debilidad por el rosado. Entonces, de este. Yo tengo que ser D mayúscula. Si yo soy D mayúscula, yo soy RH positivo. Entonces, la mayoría del mundo tenemos la D mayúscula. O sea, tenemos ese antígeno que es D mayúscula. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tengo que a él colocarle positivo y al resto le colocamos negativos? Porque lo que dice acá, porque el antígeno D mayúscula tiene alta prevalencia y alto poder antigénico. ¿Qué quiere decir? Que produce reacciones transfusionales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, quiere decir entonces que cuando lo que les acabo de decir de quién le dona a quién, también tiene que coincidir el grupo sanguíneo, el grupo RH. O sea, si yo soy positivo no le puedo dar un negativo. Si soy negativo no puedo dar un positivo. No es lo correcto. Tienen que coincidir los dos grupos. ¿Listo? Ahora bien, pero hagamos el ejercicio que yo les propuse. Póngale acá, ya esto, con eso termino. Yo como parezco circo pobre, ya terminamos. Entonces póngale acá, ¿Sí? ¿Quién es hombre? El que tiene el palo parado. La única manera para no aprenderse esa vaina. Yo siempre lo confundía, ¿no? Yo no sabía quién era el dibujito del hombre y la mujer siempre. Entonces hasta que me lo aprendí así. El que tiene el palo parado es el man. ¿Sí? Entonces este es un man que es RH positivo. Y se casó con una chica RH negativa. Es dominante. Quiere decir que siempre aquí va a salir positivo los hijos. Primer hijo, lógicamente positivo. ¿Cuál es el problema? Acuérdense que estamos hablando de antígenos y anticuerpos. Quiere decir que este niño nació, o bien el feto viene con un antígeno, ¿cierto? Pero hay un problema, y es que cuando ella quedó embarazada, acuérdense que la placenta es un intercambio de sangres. E inmediatamente la sangre de la mamá se da cuenta que hay algo que es extraño y que ella no puede reconocer. Entonces ella inmediatamente ¿qué saca? Anticuerpos. Pero para formar anticuerpos hay que utilizar la inmunología. ¿Se acuerdan de una vaina que se llama memoria inmunológica? Entonces, pero la memoria inmunológica no se forma de un día para otro, sino que tiene que tardar cierto tiempo para crear la memoria. Entonces, ¿qué sucede con el primer embarazo? No va a ser un embarazo fácil. A veces se termina rechazando, pero la mayoría de veces no le pasa casi nada al bebé. Hacia el final le puede pasar algunas cosas muy suaves, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuál es el lío? Que sigan casados. Casarse es lo peor, ¿me entienden?
Entonces, ¿qué pasa? Siguen casados, ¿cierto? Y van a tener segundo muchachito. Esperamos que sea el mismo papá. Si es del mismo papá, entonces, ¿cómo cree que va a salir el RH? Tiene que salir positivo, ¿cierto? Pero aquí en el segundo hay un gran lío, que ella en el primer embarazo creó la memoria inmunológica. Y apenas el chino nace, apenas le llega y ella inmediatamente reacciona y lo mata. Entonces ni siquiera lo deja sobrevivir, ¿cierto? Eso se solucionó hace muchísimos años, porque se creó la vacuna. Entonces hay vacuna. Entonces, ¿qué hacen? Todas las mamás que son RH negativas, entonces antes de quedar embarazadas ya las vacunan. Durante el embarazo las vuelven a la vacuna y después del embarazo las siguen vacunando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la vacuna? Colocarle pequeñas dosis antes del embarazo del RH para que ella lo identifique como ella ya se acostumbre a tenerlo. Cuando llegue el bebé, ya ella dice, no, yo esto lo conozco. Se soluciona el problema. Es todo. Y no hay ningún riesgo. Por eso es tan importante la hemoclasificación. Por eso a las mamás hay que hemoclasificarlas como 3 veces durante el embarazo para no estar completamente seguro que no la va a embarrar. Porque a veces se equivocan, los laboratorios se equivocan. ¿Sí entiende? Ahora las posibilidades son mínimas porque ya eso lo hace una máquina, pero igual la máquina se puede equivocar. Usted no se puede equivocar en esto porque imagínate el lío tan hijo de madre, va a matar un bebé. En épocas pasadas eran las mamás que comenzaban a abortar y abortaban y no pueden tener hijos y no saben por qué era por esto. Ahora ya hay otras causas, hay mamás que también siguen abortando, pero ya esta causa está descartada porque ya hay vacuna. ¿Sí? ¿Listos? Y colorín colorado. Preguntas, please. 8:40. Preguntas, please. Sí, por acá. Y ahí en ese caso, allí no se puede hacer inmunodestrucción también para que no lo maten. Entonces, ¿por qué sobrevive? No puede. Question, please. Question, please. Entonces, fíjate que ha sido una mañana, hora 40, ¿no? Me pasé 10 minutos. Sí, 2 clases súper largas, uno las puede hacer en hora 40. ¿Qué más? ¿Qué más? Joder. ¿Está claro? Please, ahora hay que volver a estudiar y volver a estudiar. ¿Listos? Nos vemos el próximo viernes.